Había una vez 4 sujetos, 4 personas, muy particulares, muy peculiares, cada uno de ellos con un nombre también bastante peculiar y particular. El primero de ellos se llamaba Jairo cada uno. Jairo cada uno, bastante peculiar el nombre. El segundo de ellos se llamaba Juan cualquiera. Pedro cada uno, Jairo cada uno, Juan cualquiera. El tercer sujeto se llamaba Pedro alguien. Pedro alguien. Y el cuarto sujeto se llamaba José ninguno. José ninguno. ¿Ven curiosos esos nombres? Esos apellidos. Bueno, pues estos 4 hombres eran vecinos y además juntos hacían un grupo que estaba fuera de lo común. Los 4 se congregaban además en la misma iglesia. Eran muy activos en su comunidad. Por ejemplo, Jairo cada uno tenía una bonita casa. Pedro alguien siempre podría hacer las cosas que había querido hacer. Juan cualquiera podía pasar tiempo viendo su programa favorito de TV. Un día, don José ninguno, sugirió que debían involucrarse más en el programa de misiones. Cada uno pensaba que alguien estaba orando por los misioneros, pero alguien sabía que cualquiera podía orar por ellos. ¿Saben quién al final oró por los misioneros? Don José ninguno. Muy bien, acertaron, ninguno. Pues cada uno preguntaba si alguien estaba interesándose en cómo iban los misioneros. Alguien sabía que cualquiera podía tomarse un tiempo para escribirles, para conocerles mejor, para saber cómo iban con la obra misionera. Pero ¿sabes quién realmente se interesó y se tomó el tiempo para escribir? Don José, muy bien. Al final fue José ninguno el que decidió tomar ese tiempo. Ninguno era realmente un gran sujeto. Cada vez que un misionero compartía en la iglesia, ninguno aparecía. Ninguno estaba ahí para ayudarle. Mientras cualquiera podía haber enviado dinero para ayudar a los misioneros, cada uno pensaba que seguramente alguien les había dado. Pero alguien se dio cuenta de que don cualquiera conocía su necesidad. ¿Ya saben entonces quién finalmente vino al rescate? Ninguno. Pues a medida que se familiarizaron cada vez más con la realidad de que millones de personas en el mundo todavía no han oído hablar acerca del Señor Jesucristo, cada uno sabía que alguien tenía que ir a decirles la buena noticia, la buena nueva. Pero como alguien sabía que cualquiera podía ir, ¿sabes al finalmente quién salió a los campos de cosecha misionera del mundo? Ninguno. La excelencia toma tiempo y nuestro estándar es la excelencia. Porque de hecho nuestro modelo a seguir es nuestro Dios, quien es perfecto. Entonces, ¿quién debería ir a los campos misioneros? ¿Quién debería ocuparse del ministerio de misiones? ¿Quién entre todos nosotros debería ocupar la labor ardua del señor José ninguno? Don Jairo cada uno sabía que cualquiera podía ir y que seguramente alguien los estaba apoyando. Entonces al final pues fue ninguno el que apareció. Pero ¿quién entonces, según la palabra del Señor, debe participar en el ministerio misionero? Pues les invito a que veamos la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos principalmente el 10 y el 11, pero vamos a ver del 7 al 11. Así que les invito a que oremos y encomendemos este tiempo al Señor, que nos hable a través de su santa palabra. Padre Celestial, gracias porque nos concedes una bendición gigante, que es la de poder reunirnos, como decía Daniel hace un momento,
hoy de manera presencial, pero en efecto nos hemos venido reuniendo todo este tiempo y ahora que lo hacemos otra vez para aprender acerca de tu palabra, te queremos pedir la guía del Espíritu Santo para que nos ilumines, alumbres, hagas brillar tu palabra, porque Él es quien puede convencernos y además llevarnos a toda la verdad. Gracias porque es quien nos recuerda las palabras que el Señor Jesucristo ya nos dijo. Bendice mi vida, por favor, para hablar tus palabras solamente, en el nombre de Jesús. Mientras usted entonces llega a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, y ya como le conté, versículos 7 al 11, les invito a que hagamos un resumen y una especie de introducción al tema que vamos a tener en el día de hoy. He comenzado con las palabras: la excelencia toma tiempo. Y si usted se ha encargado medianamente de algún trabajo o de alguna obra que en realidad valga la pena, sabrá que en realidad la excelencia toma su tiempo. Nosotros no somos profesionales. No existen profesionales cristianos. Existen cristianos que sí, ejercen cargos académicos o que según este sistema pues son nombrados profesionales. Pero no existen los hombres capacitados en la obra del Señor a nivel profesional. De hecho, como alguna de la canción que también cantábamos del compositor Santiago Benavides, él dice: toda la vida se trata de caminar sobre el agua. Como Pedro, que el Señor lo llamó a algo bastante raro, bastante ilógico incluso, y bastante difícil. Ven, camina sobre el agua. Claro, esa es la petición incluso que Pedro le hizo. Y al sumergirse, al caerse, el Señor le dijo: hombre de poca fe. Pues se parece mucho a nuestra vida. Toda la vida se trata incluso de caminar sobre el agua, de no tener las cosas realmente muy bien organizadas o muy bien planeadas, sino que en la obra del Señor, de hecho, se trata del día a día, así como en nuestra vida. Bueno, así que sí podemos hablar de excelencia en cuanto a desempeñarnos en los ministerios. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Cristo, que como he dicho, el ejemplo que nosotros tenemos a seguir es su santo y su perfecto ejemplo. Hacer discípulos es un proceso que se estima siempre a largo plazo. Siempre. Hacer discípulos se trata de procesos a largo plazo. Y ahora, hacer discípulos en otras culturas es un proceso que lleva muchísimo más tiempo. Entonces, me permito leer este pequeño artículo que es muy ilustrativo, que nos va a ayudar a tener un repaso de algunos de los aspectos que hemos visto durante estas enseñanzas y además que, como he dicho, nos permite introducirnos en el tema de hoy. ¿Quién debería participar en el ministerio? Bueno, ¿cuánto tiempo realmente toma plantar una iglesia, traducir una Biblia o entrenar a un misionero? ¿Cuánto tiempo? Pues las respuestas en realidad pueden variar. Sin embargo, cuesta asimilar que tome más tiempo en un ministerio transcultural hacer el mismo trabajo que en un contexto, por ejemplo, en el que nosotros nos encontramos, un contexto latinoamericano, para hablar estrictamente en nuestro ambiente, en nuestro entorno. Consideremos estos aspectos. El primero: plantadores de iglesias en Latinoamérica estiman que se requiere al menos 2 años para simplemente comenzar a reunirse. En otras palabras, no se puede soñar en realidad con reunirse por primera vez como debe de, como corresponde, y con un buen grupo de creyentes al menos, así sean 3, un estimado de unos 2 años. 2 años. Pensemos un momento en esto: plantadores de iglesias entrenados, además que están respaldados por metodologías ya comprobadas, y además equipos de expertos dicen que necesitan pasar al menos 2 años en un tiempo de investigación, de planificación y haciéndose conocer entre la gente antes de abrir las puertas de una nueva iglesia. ¿Cómo se juega esto de la iglesia? ¿Qué cosas se necesitan?
¿Qué se necesita? ¿Qué herramientas se requieren? Pues todo eso, además del tiempo de planeación y además de un acercamiento para ganar la confianza de las personas, requiere al menos de unos 2 años. Esto pasa, repito, entre gente cuya cultura ellos ya entienden, cuyo idioma de hecho ya les es conocido y ya hablan fluido. Probablemente sea el idioma del corazón, el idioma nativo. Pues eso pasa, insisto, en gente de culturas conocidas, pero si estamos hablando de lo que se necesita para establecer una iglesia en otras culturas, donde no se conoce ni la cultura ni el idioma, valga la redundancia, pues imagínense cuánto tiempo se necesitará. La nueva iglesia se conformará mayormente de personas que ya son creyentes, que ya eran creyentes. Normalmente incluso cuando solemos abrir una nueva obra, una serie de creyentes también acompañan a los líderes que están allí, bueno, para congregarse en ese lugar. Por lo general incluso hay un contacto que ya se encuentra en esa zona. Esa es la manera como normalmente nos extendemos nosotros aquí en nuestra cultura, en nuestras ciudades. Pues ellos no necesitan que la Biblia además sea traducida en su idioma, en nuestra cultura y en nuestro contexto latinoamericano, ya que cuentan con docenas de traducciones, gracias a Dios, junto con cientos de ayudas y guías de estudio, de devocionales, etcétera, etcétera. Todas cómodamente en nuestro español. Bueno, la gente normalmente no espera ayuda económica o médica de los plantadores de iglesias, no es algo común en nuestra cultura. Llegó el nuevo pastor, digámoslo así, el nuevo misionero llegó al barrio, o aquí están hablando aquí enfrente como que una iglesia evangélica. La gente no suele ir ahí y decirle qué pena es que me está doliendo aquí la pierna, mire que me rayé aquí o lo que pasa es que tengo un dolor de espalda o alguna cosa aquí, o no llegan por lo general a pedir ayudas económicas. No es común, a veces sí, pero entre nuestras culturas no es común. La gente ve una iglesia y dice, no es un hospital, es una iglesia. Bueno, pues, ¿cuánto tiempo piensa usted que necesita o que se necesita para establecer una iglesia entre personas cuya cultura es desconocida y cuyo idioma no está escrito? Además, donde hay pocos, y si los hay, que profesan ser hijos de Dios o creyentes. Y además donde no hay Biblia y donde las necesidades materiales de la gente son enormes y son urgentes. Como les cuento, en cuanto por ejemplo a ayudas económicas, porque es difícil para nosotros sabemos que aquí afuera es complicada la cosa, más allá en esos sitios donde parecen todos allá estar olvidados y donde realmente hay otro tipo de necesidades, por ejemplo a nivel médico también, que son urgentes, que son muy urgentes. Bueno, ese es apenas el primer aspecto. El segundo aspecto que debemos considerar es que una traducción moderna del Nuevo Testamento en español toma varios años en completarse. Una traducción moderna la podemos contrastar con una que ya está obsoleta. Si nosotros leyéramos la Biblia del Oso, entenderíamos poco. La Biblia del Oso, para quien de pronto no esté muy habituado, es la primera Biblia que fue escrito por Cipriano de Reina, que fue traducida, que fue no escrita, sino traducida por Cipriano de Reina. Le puso un osito, por Casiodoro de Reina, muchas gracias, le puso un osito en la portada y por eso nosotros la conocemos como la Biblia del Oso, un oso buscando la miel del panal. Si nosotros leyéramos esa Biblia hoy día, sería muy poco lo que entenderíamos, porque es una traducción que podemos decir está obsoleta. Para una traducción moderna del Nuevo Testamento en español, solamente en español, toma varios años en completarse. Por ejemplo, podemos meditar en lo siguiente. Alguien reúne un equipo de traductores expertos. Ellos tienen acceso a una herencia de cientos de años de traducción en español, miles de ayudas para traducir y docenas de expertos de primera categoría en idiomas antiguos. Con todo eso, todavía lleva años terminar el trabajo.
El Nuevo Testamento, en la Nueva Versión Internacional, una de las pocas traducciones modernas completamente originales, tardó 8 años en terminarse, el Nuevo Testamento. La Biblia Reina Valera versión 1960, esa revisión, requirió unos 10 años y unas 7 personas que supervisaran la obra. Y eso no fue una traducción, fue una revisión, una especie de actualización. Por eso les digo que, por cierto, la Biblia del Oso es la Biblia, bueno, es una obra especial, grande, hermosa, de muchos años de trabajo y con varias mentes y una mente particularmente muy brillante detrás. Como es así de buena, como Dios bendijo tanto el trabajo, pues muchas de esas, se ha tomado esa versión de la Biblia, la del Oso, para realizar una serie de revisiones que normalmente hoy conocemos. Incluso hay una Reina Valera actualizada, que es la del 2015, creo que es la versión más moderna que hay hasta ahorita. Entonces, todas son esas cosas que requieren un tiempo especial. Entonces, ¿cuánto tiempo creen ustedes que le tomará a unas pocas personas traducir el Nuevo Testamento desde cero? Además, en un idioma que ni siquiera se ha escrito nunca antes. O sea, literalmente hay idiomas en nuestro entorno, muy cerca de aquí, que nunca se han escrito. Literalmente no hay un abecedario, un alfabeto, sino que todo es, no lo escriben, lo hablan, pero no lo escriben, y es una lengua completamente diferente al español, con otro tipo de conformación gramatical, con otros sonidos que a lo mejor nosotros nunca hemos escuchado en nuestra vida y que no podríamos diferenciar solamente de manera, pues lo podríamos hacer de manera empírica, pero llevaría mucho tiempo. Además, este sería un pequeño equipo con limitado acceso a traductores experimentados, porque no los hay, y además sin ningún acceso a los más experimentados del mundo, porque de hecho los más experimentados del mundo no suelen estar interesados en este tipo de culturas, entonces no tienen tiempo. ¿Cuánto tiempo costará? Otro aspecto, muchas iglesias, vamos a utilizar la palabra prefieren, pero bueno, ya vamos a verlo más adelante. Muchas iglesias establecidas prefieren tener un pastor con una preparación a nivel de seminario, mientras que algunas preferirían otro con maestría, por ejemplo, en divinidades. ¿Cuánto tiempo entonces cuesta los años de formación? Por ejemplo, que un mínimo de 4 años de formación en un instituto bíblico, por ejemplo, sino 6 o incluso 8 años de preparación. ¿Y cuál es la tarea de este hombre preparado, de este hombre ya formado? Pues ayudar a una iglesia llena de gente de su propia cultura, que hablan el mismo idioma, a seguir adelante, a ser conformados más a la imagen de Cristo. Pocos dirían, muy poca gente, que es una tarea fácil, o creen que es una tarea fácil. Aparte del tiempo de preparación, pues definitivamente también es difícil lidiar con personas. Bueno, el entrenamiento entonces es vital, sin ninguna duda. Por eso muchas iglesias, de hecho, hoy día, buscan pastores y líderes con experiencia. Y parece un chiste muchas veces, pero con lo que uno se juega, digámoslo así, o con lo que nos estamos jugando, se puede entender. Sino que digo que suena muy chistoso porque, imagínense, un letrero en una iglesia cristiana que diga, se busca pastor con experiencia. Pues es difícil, es complicado, realmente es muy, muy difícil. Sin embargo, hay líderes que ya cuentan con cierta experiencia. Pero una pregunta, ¿cuánto entrenamiento deben recibir los misioneros? Enviamos misioneros para establecer una iglesia donde hay pocos o ningún creyente. Las personas con las que ministra no piensan de la misma manera, porque de hecho su cultura es diferente, y ni siquiera hablan el mismo idioma. Tampoco existe ninguna Biblia en ese idioma, así que probablemente tendrán que traducir una. Así que el entrenamiento es esencial. Esto es un repaso de lo que hemos visto durante todas estas sesiones y estas enseñanzas.
que es importante, porque nosotros vamos, porque nosotros somos testigos, porque definitivamente la labor es difícil, es complicada, porque hay lugares donde la Biblia no ha entrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo requiere una obra de este tamaño? Pues, queridos, la excelencia, como la estamos planeando y como la hemos venido desarrollando en estas enseñanzas, la excelencia toma mucho tiempo. Toma tiempo. Hacer discípulos es la meta. Estamos hablando de que la gran comisión se trata de ir y hacer discípulos. Hacer discípulos de todas las naciones hasta los confines de la tierra. Esa es la gran comisión. Así que es por eso que cuando traducimos la Biblia con calidad, o cuando equipamos a los creyentes, o cuando establecemos iglesias saludables, debemos tomar el tiempo necesario para hacer bien el trabajo. No podemos entonces jugar a las misiones. Y esto es algo muy importante, porque muchas veces, no les estoy hablando ni siquiera en el campo transcultural, el pensamiento y la motivación de muchas personas cuando ya se llenó un poco más la iglesia es decir, uy, nos vamos a otro barrio. Pero ¿y las herramientas? ¿Y la capacitación? ¿Y los líderes? ¿Y de qué va a vivir el pastor? Todas esas cosas son esenciales contemplarlas. Para comprar sillas, comprar equipos, comprar iluminación bonita, comprar cámaras, comprar micrófonos, eso es muy fácil. Basta con, si de corazón, reunir y trabajar un poco, si lo piensan de esa manera. Pero, ¿y el ministerio? El hacer discípulos. El Señor Jesucristo tomó 3 años y tuvo, podríamos decir que 400, pero no estuvo discipulando, al menos según el testimonio de la palabra, 1 a 400. Es más, tenemos 12, pero según lo que nos cuenta la palabra, solamente 3 de ellos fueron más cercanos, y fueron 3 años. 1 año quizás para cada uno de ellos. 1 año para cada persona. Hace poco, también en una de las enseñanzas veíamos cómo había una idea de un ministerio, de un ministerio misionero, que se llamaba Each One Reach One, o cada uno alcance a uno, e invertir el tiempo que usted invertiría en muchas personas solamente en una durante 1 año, y su alcance puede ser muchísimo más grande. ¿Por qué esto también? Pues porque es evidente también para nosotros que a veces se para un tipo que tiene un verso impresionante y dice unas cosas súper bonitas, y luego pregunta, ¿quién quiere ser salvo? Y son 3,000 manos arriba. Pero ¿y el compromiso? ¿Y los pastores? ¿Dónde están esos líderes? ¿Solamente fue emoción? Qué chévere que la palabra del Señor haya sido predicada, pero ¿y el discipulado? Porque fue o es mucho más allá lo que se requiere para hacer una obra como el discipulado. Que, insisto, nuestro estándar es la excelencia, porque nuestro modelo a seguir es la perfección del Señor Jesucristo. Bien, ¿qué nos dice o qué tiene para decirnos entonces la palabra de Dios en la primera carta de Pedro acerca del involucramiento de nosotros en las misiones? En primer lugar, podemos ver en el capítulo 1, en la primera parte de la carta de Pedro, y voy a hacer un breve repaso acerca de lo que Pedro nos enseña, o el Espíritu Santo a través de Pedro, nos enseña en su palabra para entender bien estos versículos que vamos a estar estudiando. Nos vamos a centrar, como lo he dicho ya, en el capítulo 4, los versículos 7 al 11, haciendo especial énfasis en el 10 y 11, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Pedro nos dice a través, o que nos ha dicho hasta aquí, a través de la carta? En el primer capítulo, en la primera carta del capítulo, nos está hablando acerca de la esperanza que tenemos como hijos de Dios en la salvación. Quiere decir que está hablando para creyentes. Pedro habla a creyentes y nos habla que nuestra fe en medio de las dificultades tiene sentido por aquello que esperamos. Un día nuestra salvación será completa y total en el tiempo futuro. Esto es la glorificación. Tiene total sentido que nosotros atravesemos diversas y diferentes pruebas en esta tierra, porque algún día ya no las vamos a tener.
de hecho, sino que vamos a estar en un mejor estado, valga la redundancia. En la segunda parte del capítulo 1 y en el capítulo 2, la primera parte, nos habla acerca de que nuestra responsabilidad en la tierra es la de vivir como hijos de Dios. Nosotros tenemos como padre a aquel que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Así que nuestra respuesta consecuente a este hecho es que debemos vivir una vida con temor reverente de Dios. Y entiéndame, temor no es tener miedo de Dios. El temor reverente, de hecho, en este caso se está refiriendo al respeto. Como por ejemplo, quien en esos tiempos antiguos se presentaba delante de un rey. Él sabía que el rey podía simplemente tomar una decisión y decir, este no me gustó, quítemelo de aquí. Pues estamos, al fin y al cabo, en la condición de hijos de Dios, quien es el Rey del universo. Y además es el juez quien juzga las obras de cada uno con imparcialidad. Es que usted es mi niño. No. Él es justo. Su carácter es santo. Bueno, ¿cómo es la vida reverente entonces que el creyente debe vivir? Pues es una vida, según nos cuenta Pedro, que obedece a la verdad. Una vida que obedece a la verdad. ¿Cuál es la verdad? En realidad, nuestro Señor Jesucristo es la verdad y esta es la palabra de verdad, esta es su palabra. Es una vida que obedece a la verdad y además es una vida que tiene un amor sincero por los hermanos. Esas son las dos instrucciones de una vida reverente. Pedro presenta aquí la vida, además, en comunidad de la iglesia y no separada de ella. Además, hace una invitación a desear la leche de la palabra como niños recién nacidos. Esto es como una necesidad. Querer la palabra de Dios como una necesidad, porque de hecho es nuestro pan. La segunda parte del capítulo 2 y el capítulo 3 nos presentan la sumisión, que la sumisión es una de las características de los hijos de Dios. El mandato en toda esta sección de este capítulo 2 y 3 es el mismo el mandato, ser sumisos. Sométanse a las autoridades humanas, sométanse al rey, sométanse a sus amos, los criados, incluso en ese tiempo también de esclavitud. Sométanse a los maridos, las mujeres, y bueno, vivir también una vida de sumisión. Entonces, esta instrucción se ve plenamente reflejada en el carácter de Cristo y es lo que nos hace evidente Pedro. Él sufrió insultos, sufrió maldiciones, en su cuerpo él mismo llevó el castigo que nosotros merecíamos. Él siendo justo, pagó por los injustos. Una verdadera vida de sumisión, porque gracias a sus heridas y a su sufrimiento, nosotros recibimos la cura. Nosotros recibimos nuestra sanación, en realidad. En la siguiente parte del capítulo 3, Pedro nos está destacando que es digno de buen reconocimiento aquel que sufre por hacer lo bueno, así como de hecho Cristo sufrió, pero que no tiene ningún reconocimiento sufrir por hacer lo malo. Bueno, lo cierto es que cada uno recibirá su retribución justa conforme a las obras que hayamos hecho. Aunque sean poderosos en la tierra, los incrédulos recibirán su castigo, su justa retribución, que según la palabra del Señor, si no se arrepintieron, será la perdición eterna. Pero también nos recuerda al creyente, que será sometido al fin y al cabo al tribunal de Cristo. Ciertamente no para condenación del alma. De hecho, nos habla precisamente de que el Señor, con sus ojos de fuego, lo examinará todo. Y lo que hicimos en el Espíritu es como piedras preciosas. Lo que hicimos en la carne es como paja. Y no queda nada. De muchos de allí saldrán avergonzados. Por eso, nuestro testimonio, y esa es la razón, debe ser intachable. Debe ser un testimonio que y además debe estar un testimonio que me permita andar con la conciencia limpia y además debe estar complementado por una buena respuesta o por buenas respuestas a todo el que demande una, al que la pida. Y esta respuesta debe darse con gentileza y con respeto.
Entonces nuestro testimonio y nuestra vida reverente se trata de vivir en la verdad, de seguir las enseñanzas de Jesús y además de estar preparados para dar respuesta de por qué llevamos la vida que llevamos. Este tipo de comportamiento nos protege, según nos enseña Pedro, de los comentarios del mundo, ya que serían calumnias si alguien dice y nos acusa de ser malos o de tener un mal testimonio, una mala actitud. Y hasta hará que sean los otros quienes sean avergonzados. Este estilo de vida es el que nos protege. Se destaca entonces la importancia de que la conducta y las palabras vayan siempre de la mano y se den la razón unas a otras mutuamente. Esto quiere decir no solamente hablar y no solamente actuar. Nos está hablando entonces Pedro de nuestro testimonio, de nuestra vida como hijos de Dios. ¿De qué se trata esto de vivir como hijos de Dios? En el capítulo 3 y 4 vemos la vida de Cristo, que es un ejemplo para nosotros. Él sufrió injustamente. Sus sufrimientos fueron en el cuerpo físico. Pero su muerte ha traído para nosotros bendiciones espirituales. O sea, nuestra salvación, nuestro todo. Entonces, a pesar de que Él sufrió físicamente, también eso redundó para nosotros en bendiciones espirituales. Por eso nuestra responsabilidad, según nos dice Pedro, es la de tener la misma actitud, estar dispuestos a sufrir en el cuerpo rompiendo con el pecado. Y esto hará que vivamos el resto de la vida terrenal no satisfaciendo pasiones humanas. Porque en otro tiempo nosotros solamente servíamos a nuestras propias pasiones, pero ahora excluirnos de ellas hacen que los incrédulos se extrañen de que ya no andamos, ya no corremos con ellos y que incluso nos insulten porque no lo entienden. Pero lo cierto es que todos tendremos que rendir cuentas ante el juez, el cual Pedro presenta como el juez de vivos y de muertos. Tenemos aquí entonces versículo 7 del capítulo 4. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Y esto es algo muy interesante. Entonces, vamos a analizarlo más a detalle, habiendo visto todo el contexto en el que estamos, cómo Pedro discrimina precisamente cuál es nuestra posición como hijos de Dios y cómo de hecho debemos vivir según esa posición de hijos de Dios que nosotros tenemos. Porque vivir como hijos de Dios significa tener por padre al que juzga a los vivos y a los muertos, y además el que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. ¿Cuál debe ser entonces nuestra reacción consecuente? Vivir de acuerdo con la verdad. ¿Cómo se vive de acuerdo a la verdad? Pues aquí es donde nos vamos a situar, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Vamos a leerlo una vez. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Pongan atención a los versículos 10 y 11. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Habiendo entonces llegado hasta este punto, y dado todo eso anterior que hemos dicho, y sabiendo, como nos dice el versículo 7, que muy pronto, de algún modo o de otro modo, abandonaremos este lugar en el cual ahora nosotros somos extranjeros y peregrinos, y que además pasaremos la eternidad con Dios, nosotros debemos asumir nuestra tarea en la tierra con suma seriedad, viviendo según el ejemplo del Señor Jesús. Pedro nos va a señalar algunos aspectos fundamentales que
hacen parte de la vida del creyente. El primero, versículo 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien manténganse sobrios y con la mente despejada. Esto es muy interesante. Aquí estamos viendo una oposición de principios, digámoslo así. Dos estilos diferentes de vida. Nos viene hablando en el contexto, aquí Pedro, anteriormente, versículo 3 y 4, basta ya con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en este mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Entonces esto es un contraste entre el control del espíritu versus el desenfreno, control y desenfreno. Los incrédulos se entregan de manera libre al desenfreno. De hecho, normalmente la excusa moral que realmente tienen los ateos es precisamente salirse de toda moralidad. Si no hay Dios, no hay juez. Y si no hay árbitro, vale todo. Si no tenemos un Dios, entonces no tenemos que dar cuentas. Pero hay una noticia, tenemos un Dios. Existe Dios y de hecho se manifiesta y es el gran artista que nos dice que está allí. Entonces, como esto es más que una realidad para nosotros, nosotros debemos estar sometidos, según el carácter de Dios, al control del Espíritu Santo. El desenfreno, entonces, queridos hermanos, no es aceptable para Dios. No quiere decir, como muchos enseñan, que como ya somos salvos, pues pequemos, al fin y al cabo, Dios nos perdona, ¿o no? Bueno, lo que la palabra del Señor y lo que Pedro nos está enseñando es que nuestra actitud debe ser consecuente con nuestra posición. Muy bien, entonces, el contraste que se nos presenta aquí es muy interesante, nos recuerda incluso lo que Pablo nos dijo en Efesios. Nosotros no debemos ser controlados por la bebida, sino por el Espíritu, y eso es muy a propósito. Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 18, nos dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Y esto no es ajeno, no es como que él está tirando una lista de recomendaciones, no, tiene mucho que ver. ¿Qué pasa cuando una persona se emborracha? Pregúntele qué hizo el siguiente día. No tienen ni idea cómo llegué aquí. Además, precisamente en el momento en el que obra, dice cosas completamente sin sentido, muchas de ellas. Entonces, si hay un control, o mejor dicho, si hay un descontrol. De hecho, muchas comunidades indígenas y otros muchos que ya han llegado aquí, bueno, que tienen origen de comunidades indígenas, como por ejemplo el yagé, que son a partir de bebidas, ellos dicen que comienzan a tomarse esas cosas para entrar en contacto con seres, bueno, vamos a decir paranormales, pero son espirituales, exactamente. Pues, queridos hermanos, esto nos permite acercarnos, el hecho de estar alejados de la bebida nos permite acercarnos más a la relación íntima con el Señor, haciéndolo con la mente despejada. Así solamente oraremos de forma adecuada. Esa es la estricta recomendación. Dice, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Entonces, el Señor nos dice que Él mismo, o Pedro nos dice que el mismo Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo en todo, porque Él mismo seguía su vida aquí en la tierra, viviendo según la voluntad del Padre y no la suya propia. Esto es contraste también porque los incrédulos se entregan de manera
desenfrenada a sus pasiones, a lo que les gusta, a lo que les sabe rico, a lo que se siente chévere. De hecho, esta es toda una mentalidad. Pero tenemos entonces ejemplo en el Señor Jesucristo, cuando en Juan capítulo 6, versículos 37 al 38 nos dice: todos los que el Padre me dan, vendrán a mí. Esa es su labor y esa era su obra. Y el que a mí viene, no lo rechazo. Y él explica. Y él dice: no lo rechazo porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Entonces él mismo no andaba haciendo su voluntad, sino la del Padre. Veamos ahora el versículo 8. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. El amor entre hermanos es una muestra que caracteriza a los discípulos de Jesús. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 14, versículo 34, lo tenemos aquí. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces el amor entre hermanos es una marca característica de los hijos de Dios o de los creyentes. Y es la marca que permite que el mundo nos reconozca como seguidores de Jesús. Esas son las palabras de nuestro Señor. La frase que tenemos aquí, porque el amor cubre multitud de pecados, casi que nos hace imposible no recordar Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, porque es que esa era nuestra condición. Es más, dice la palabra allí: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, Él ya lo hizo con nosotros. Su amor cubre la multitud de nuestros pecados. Pero también tenemos una responsabilidad frente a esto, porque amar a los hermanos significa perdón y reconciliación. Amar a los hermanos significa perdón y reconciliación, porque si Cristo ha perdonado la multitud de nuestras ofensas, cargando con nuestras ofensas en la cruz, aun cuando nosotros éramos sus enemigos, y esto es muy importante, ¿qué excusa tendríamos nosotros para no perdonar a nuestro hermano? Nuestro hermano. Y es que es muy a propósito ese término. Hermano. El amor se trata entonces del perdón y de la reconciliación, porque Él un día ya nos perdonó y porque Él ahora está reconciliando al mundo consigo mismo a través de la obra misionera, como lo hemos aprendido. Entonces, estas que nosotros entendemos como nuestras responsabilidades por la consecuencia de ser hijos de Dios, la podemos ver expresadas en el amor hacia los hermanos. Y aquí hay algo muy interesante. Verdaderamente, el amor cubre multitud de pecados. Una frase que dijo una vez Lutero, y dice él: como Dios con amor cubre mis pecados, si yo creo, yo debo cubrir con mi amor los pecados de mi prójimo. Así que es algo activo. Si no hay una representación física, tangible y real del amor, ¿para qué nos sirve ese amor? Se podría incluso comparar a la fe. Si yo digo que tengo fe y no tengo obras, es muerta. Podríamos decir incluso lo mismo del amor. Yo te amo mucho, pero, por ejemplo, no perdona, o no hay reconciliación, o no nos acercamos para ver las necesidades de los hermanos. Bueno, continuemos. De hecho, es lo que nos dice aquí. El 9, ¿qué dice? Leámoslo. Dice: practiquen la hospitalidad entre ustedes y sin quejarse. Esto es una muestra más del amor.
O otra manera de mostrarnos cuál es el carácter de los hijos de Dios que aman. Amar a través de la hospitalidad. No es igual hospedar a alguien y ser hospitalario. No es lo mismo. O sea, hay que hacer una distinción aquí. Porque de hecho la palabra de la cual ha sido traducida esta frase en nuestra versión, practiquen la hospitalidad, es la palabra griega filogenos. Esta palabra filogenos es una composición entre dos términos. Filos, que quiere decir amigo o amistoso, activamente en otro contexto también amar, que viene del término amor filia, y genos, que quiere decir extranjero, ajeno o desconocido. Así que filogenos no quiere decir amigo de lo ajeno, no. Quiere decir amigo del ajeno o amigo del desconocido, del extranjero. No es ladrón. Entonces, esta palabra nos describe no solamente una característica o un adjetivo, sino además también nos describe una mentalidad. Porque las palabras casi parecen opuestas. Amigo ajeno, amigo extranjero, amigo desconocido. Pero esa actitud precisamente que se nos muestra aquí es de ser amigos, de ser completamente amantes en el sentido más puro de la palabra, ser amantes incluso de aquellos que son desconocidos para nosotros o de extranjeros, aquellos que en realidad necesitan o tienen una necesidad por ser extranjeros. En ese sentido es que viene el término hospedar y ser hospitalarios. Así que esta actitud no es solamente el hecho de hospedar a alguien. Esta hospitalidad nos habla de una actitud muchísimo más comprometida. Habla de atender con prontitud las necesidades del hermano, porque aquí nos dice precisamente practiquen la hospitalidad ustedes y sin quejarse. Este amor incluso para el desconocido. Hermanos, el amor entonces debe ser evidenciable. Yo te amo mucho. No lo diga, demuéstrelo. Y luego más bonito si la otra persona le dice a usted, ¿sabes? Tú me amas. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Recuerdo en el instituto teníamos una clase que se llamaba o se titulaba Adoración Práctica. ¿En qué consistía adoración práctica? Que 3 veces a la semana, durante unas 3 horas aproximadamente cada día, teníamos la oportunidad de adorar a Dios de manera práctica. Y era realizando mantenimiento de la finca donde nosotros nos estábamos quedando. Desde aseo, arreglar una ducha, hacer alguna adecuación que se necesitaba en el terreno, entonces echar pala, carretillas de un lado para el otro, mezclar cemento, aprender varias cosas. Entonces en realidad era un tiempo de adoración práctica. Teníamos una materia que se llamaba Vida Cristiana, comenzando, y que era bastante más académica. Nos sentábamos y aprendíamos, y era que como, usted está pasando por angustia, entonces paso 1, paso 2, paso 3, y incluso algunas personas decían, pero ¿cómo va a ser la vida cristiana? Paso 1, paso 2, paso 3, y así no vivimos. Pero definitivamente era una serie de principios. Pero en la tarde, en adoración práctica, cuando no era vida cristiana, teníamos la oportunidad de, como era este man que me hizo caer, paso 1, paso 2, paso 3. El jefe de mantenimiento, don Harry Roth, tenía una frase muy interesante, pegada allí en el tablero, y la voy a parafrasear porque realmente no sé de quién es la frase y no la recuerdo con exactitud. Encima que no la escribió bien, porque era holandés y escribía español, inglés, francés, holandés. Pero muy bonita la frase, y dice, todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Pero lo espiritual solamente puede manifestarse a través de lo material. ¿Cómo sabríamos, al fin y al cabo, nosotros que Dios nos ama si no nos lo demuestra, al fin y al cabo,
a ese nivel al que nos ha demostrado, a través de la parte material, metiéndose en un cuerpo de hombre y muriendo, entregándose por todos nosotros. ¿Cómo sabríamos que nos ama si no cura incluso nuestras necesidades físicas? Pues ese es el amor de Dios, el que siempre se demuestra en lo material, pero que es espiritual. Leamos entonces los versículos 10 y 11, comenzando con el 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Esto es maravilloso. ¿Qué patrones tiene que continuar un artista cuando pinta un cuadro? ¿Quién le dice al artista cómo hacer arte? De hecho, en el sentido más natural o literal de esa palabra, arte nos está hablando precisamente de eso, de que no hay ninguna regla, de que lo que tiene un artista delante es un lienzo en blanco, sea el arte que sea. Si es a través del baile, pues una pista. Si es a través de la música, pues instrumentos, pero no hay un patrón. Sí, nosotros podemos luego decir, bueno, es que esta técnica que utilizó, yo no sé de cuadros, no sé mucho de pintura, pero el lienzo era de tal tipo y la pintura es esta. Y en el baile también, bueno, esto es este estilo. Y en la música igual, bueno, también nosotros tenemos este estilo, pero son composiciones originales. Pues ¿saben una cosa, queridos hermanos? Este mundo y esta realidad en la que nosotros vivimos es el arte de Dios. Porque a Dios nadie le dijo cómo hacer esto. Dios ha ocupado arquitectura, Dios ha ocupado del diseño. O sea, sí se entiende ocupado. Ha empleado diferentes disciplinas incluso que nosotros tenemos. Ha ocupado de matemáticas. Ha ocupado de la física, ha ocupado incluso de toda la cantidad de cosas que nosotros nos dedicamos a estudiar. Pero eso simplemente es una manera para acercarse, como dice Michio Kaku, a través de la física, pero yo lo diría a través de todas las artes, es una manera de acercarse a Dios y a la mente de Dios, porque Él es el gran artista. Y eso que Él nos está diciendo es que la gracia es como una pincelada de Él, que tiene una multiplicidad de formas impresionantes y que se manifiesta no solamente cada día en nosotros, sino también para nosotros y hacia nosotros. Pero es la gracia que le pertenece a Él. Vamos a ver entonces esta frase que dice, ponga al servicio de los demás, cada uno ponga al servicio de los demás, y que ha sido traducida en Reina Valera del 60, un poco más adecuada la traducción, como ministrelo. Póngalo al servicio de los demás, esto es ministrelo. Esto viene de una palabra también en griego que se llama diaconeo, o que suena así, diaconeo. Nos recuerda a los diáconos, que eran aquellos hombres en la iglesia primitiva que pusieron su servicio y su disposición para poner las mesas y para servir a los hermanos que se encontraban allí. Ministrelo. De hecho, entre nosotros que somos bastante cristianos, ya ministrar es una palabra que está dentro de nuestro vocabulario cristianés. Diaconeo, ministrar, servir, ¿no? Entonces, esta palabra nos recuerda precisamente al servicio o al diaconeo en la comunidad cristiana, entre nosotros, en el ámbito eclesial. Hay otra palabra que tenemos aquí y es la de administrando fielmente, que en Reina Valera ha sido traducida como ser buenos administradores. Y esta palabra, que viene del término griego oikonomos, es un término también compuesto, que ha sido compuesto por dos términos, que es oikos, que quiere decir casa, y nomos, que quiere decir ley. ¿Qué quiere decir entonces? Pues denota primariamente, según el diccionario Bain, denota primariamente a la persona que regentaba o gobernaba o dirigía una casa o una finca, y que se le llamaba normalmente así, oikonomos, una especie de administrador o de mayordomo, quienes en este tiempo eran generalmente o esclavos o libertos. Un mayordomo es quien administra los bienes de otro. O sea, un mayordomo implica administrar,
Un mayordomo implica que debe trabajar de alguna manera, debe poner ley sobre la casa, en esa composición al fin y al cabo bastante expresiva, ¿no? Ley sobre la casa, pero la casa de alguien más, la casa que no es de él. Nosotros de hecho somos comparados como la casa de Dios y nosotros somos mayordomos. ¿De qué somos mayordomos? Según el texto. Muy bien, de la gracia de Dios. Dice, administrando fielmente o siendo buenos mayordomos de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios nos ha sido entregada a nosotros en muchas maneras y de maneras muy activas y de maneras muy diversas y muy diferentes y muy amplias también. Entonces, la gracia de Dios es una. No dice las gracias de Dios, ¿no? Dice, la gracia de Dios que se manifiesta en múltiples maneras. Nosotros, queridos hermanos, entonces somos un equipo. Miren el versículo 11, dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Y el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esto en la pluma de Pablo suena de la siguiente manera. Romanos capítulo 12, capítulo 12, versículos 6 y 7. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. La multiforme gracia a nosotros como comunidad de hijos de Dios nos ha dado dones diferentes. Si el don de alguien es el de profeta, que vaya a lavar platos, pero debería, ¿no? Lavar platos también es buena idea, ¿no? No, que yo soy profeta, no lavo platos. No, espérate. Si eres profeta, en otras palabras, y no estamos diciendo que haya revelaciones esotéricas acerca del futuro, profetizar quiere decir hablar, y hablar en nombre de alguien. Profetizar, hoy día profetizamos a través de la palabra del Señor, con las palabras de Dios. Si eres profeta, incluso si se te da, yo lo podría decir de esta manera, la facilidad de palabra, o el conocimiento precisamente de la palabra del Señor, ¿qué deberías hacer? Y esto es hermoso y dice que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Ese es el don que Dios le ha dado. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, entonces que lo haga con alegría. Cada uno ejerciendo la diversidad de dones que ha sido otorgada por gracia de Dios y que se nos ha dado a nosotros también. Aquí hay un ejemplo muy interesante. Yo sé que el tradicional es el del cuerpo de Cristo, ¿no? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, eso es evidente. Unos son mano, otros son ojo, otros son y eso es un ejemplo bíblico y es insuperable. Yo les traigo uno más mortal. En el fútbol existen diversos estilos de juego y además también muchos sistemas. En el fútbol moderno se suelen categorizar a los diferentes jugadores en al menos 3 tipos de roles, por lo menos. Jugadores mayormente defensivos, que nosotros llamamos defensores. Jugadores de una fase intermedia, que son los mediocampistas. Y jugadores que son mayormente ofensivos, o sea, los delanteros. Entonces, en el fútbol, de hecho, cada jugador es valioso por poseer características discretas y diversas. Discretas en el sentido de diferenciables una de la otra, ¿sí? O sea, diferenciables y diversas que le facilitan ciertos roles y ciertas posiciones dentro de la cancha. Es más, algunos de los jugadores destacan por la velocidad. Por ejemplo, los laterales siempre tienen que ser veloces. Algunos por la técnica. Un 9 tiene que ser técnico. Bueno, puede ser técnico. Debería ser técnico, por lo menos, o sea, tener más. Otros por la fuerza. Ahí es donde uno ve al hermano que mide, yo creo que don Fernando estaría para ser central.
Yo veo a Fernando y suelto el balón. Digo, no, está muy grande. De pronto otros destacan más por la fuerza. Ahorita me dice que seguramente es delantero 9. Pero bueno. Otros también destacan por astucia. Y se pagan, infortunadamente, no lo apruebo, se pagan cantidades de dinero, pero estos son por lo general los jugadores más valiosos, los que son más astutos. Y esos por lo general van en la mitad de la cancha. ¿Por qué? Pues porque saben qué hacer, saben cómo mover el balón, ¿verdad? Bueno, no existe ningún jugador, sin embargo, que pueda llevar a cabo todos los roles ni todas las posiciones con pleno éxito. Eso no sucede. Hacen falta sus compañeros de equipo para ayudar y asistir en aquellas labores en las cuales se desempeñan mejor. De hecho, cuando hay mucho talento pero poca organización, normalmente no funciona. Incluso cuando hay más organización, así falte un poco de talento, funcionan mejor las cosas. Entonces, todos los jugadores, sin embargo, luchan por obtener el mismo resultado: conseguir más goles. Entonces, conseguir más goles que el adversario es la meta. El equipo debe jugar coordinado y con mucho apoyo y mucho sacrificio para poder aguantar los ataques del rival y ser muy astuto para llegar a la meta y conseguir anotaciones. Así se juega el deporte de fútbol. Pues, ¿adivinen qué? La obra que nosotros, a la cual estamos llamados, la obra de la iglesia, esto es, nosotros que somos creyentes, esta obra que nosotros debemos desempeñar se parece mucho a un partido de fútbol en realidad. Hay siervos con diferentes dones y habilidades dadas por el Espíritu. No todos sirven en lo mismo, no todos son aptos para lo mismo, sino que todos tienen diferentes, son valiosos por diferentes aspectos, diferentes dones. Algunos destacan por la facilidad de palabra, otros por habilidades, por ejemplo, de evangelización 1 a 1. Otros son siervos muy diligentes que dan un gran ejemplo a través de las obras de misericordia, yendo y haciendo brigadas, dando materialmente, etcétera, etcétera. Quizá algunos parecen destacar a veces más que otros, pero en realidad todos somos uno, somos el mismo equipo, somos uno. No existe ningún siervo que pueda realizar la obra de Dios en todas sus labores, porque otros harán mejor el trabajo que él no hace. En la obra de Dios no existen los llaneros solitarios, lo decíamos hace 8 días, ni siquiera el llanero solitario lo era en realidad. Aunque todos tenemos diferentes roles, peleamos por el mismo objetivo. Tenemos la misma meta en común, que es la gloria de Dios. De hecho, la palabra nos está diciendo: de este modo Dios será en todo alabado por medio del Señor Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, nuestro adversario es muy astuto, por cierto. La palabra, sin embargo, nos enseña que debemos resistir sus ataques, porque el enemigo tiene un campo bien ganado, les cuento. Todo el cuerpo de Cristo debemos trabajar coordinados y con mucho apoyo y sacrificio, y además debemos ser astutos, porque el mismo Señor Jesús es quien nos envía y Él nos advierte. Una atrás. Dije que atrás, listo. Nos advierte: los envío como ovejas en medio de lobos. Eso no es cualquier cosa. ¿Qué hacen los lobos con las ovejas? Es lógico Y además, ¿saben qué dice? Ustedes deben ser astutos como serpientes y sencillos o mansos, en otras versiones, sencillos como palomas. Un carácter, pero también una actitud mental, que es la de astucia y la de ir prevenidos y precavidos. Así que, queridos hermanos, nosotros debemos desempeñar nuestra obra con altura, con excelencia. Y si son tantas obras o tantas cosas que hay por realizar en la obra, ¿qué debemos hacer? Trabajar de manera coordinada, todos juntos, utilizar la misma estrategia. Al fin y al cabo tenemos una misma meta y un mismo Señor, que es la gloria de Dios. Como dice el versículo, de este modo, trabajando con excelencia, Dios será en todo alabado por medio del Señor Jesucristo. Y Él es quien merece la gloria. Y Él es quien merece el poder por los siglos de los siglos.
porque Él es el que nos permite jugar ese partido de fútbol. Él es quien nos ha dado los dones. Él es quien nos ha dado nos ha dado en su multiforme expresión de la gracia, una serie de habilidades y de dones sobrenaturales para aplicarlos precisamente en la obra del Señor. No podemos descuidar ninguno de ellos. Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con la obra misionera? Porque nosotros podríamos decir, bueno, está muy bonito, pero ¿no se supone que era de misiones? Les voy a decir una cosa, específicamente esto es lo que es la obra misionera. Lo que Pedro nos está hablando aquí es que nosotros tenemos una posición, que ya somos hijos de Dios y que nuestra actitud debe ser la de comportarnos como hijos de Dios. ¿Cómo? En uno de los aspectos, como ya vimos, no ser controlados por nuestras pasiones y por el desenfreno, sino por el Espíritu Santo. Y esa gracia que nos ha sido dada, nosotros somos administradores y debemos ser unos muy buenos. Por esa razón entonces, queridos hermanos, necesitamos hablar de enfoques y especializaciones en la obra misionera. ¿Qué quiere decir esto? Que los misioneros tienen además también enfoques y especializaciones. No son llaneros solitarios. No se menciona al grandísimo misionero que hizo una obra grandísima y no, se dieron cuenta de todas las cosas que leímos al principio. La obra es larguísima. Se necesita planear a largo plazo, ni siquiera a medio, a largo plazo. Y las cosas por realizar, las traducciones y el tiempo para ganarse la confianza y la evangelización uno a uno y predicar en público y servir también lavando platos, porque mañana dicen que yo dije que no había que lavar platos. No, hay que lavar platos, sí, también. La obra misionera también, de hecho, se trata de lavar platos. Usted dirá, pero ¿cómo es esto posible? Luego no éramos misioneros sino íbamos a predicar. Sí, pero el día de mañana en el que, por ejemplo, si usted tiene la oportunidad de ser un misionero, puede hacerlo abriendo un piso, quitando unas baldosas y volviendo a poner baldosas. Por eso debemos hablar de enfoques y especializaciones. O sea, ministerios realizados por misioneros. Ministerios realizados por misioneros. Quiere decir que hay misioneros involucrados, en una gran variedad de ministerios en todo el mundo. A la vez hay gente no misionera trabajando en algunas de estas mismas cosas. Los misioneros lo hacen sin ánimo de lucro. No es lo mismo trabajar en todas estas cosas que ser misioneros y ejercer el ministerio. Eso también tiene que ser claro. Pero hay una cantidad de ministerios que son ejercidos por los misioneros. Por ejemplo, algunos de ellos, ministerios de apoyo, pensemos en la multiforme gracia de Dios, proveedores de herramientas para la obra, esos son misioneros, son misioneros que se encuentran desarrollando ministerios de apoyo, ¿qué? Proveedores de herramientas para la obra, todo tipo de herramientas, como ya lo vimos, que se necesitan para la obra de Dios. Hay misioneros que trabajan como mecánicos, como carpinteros, etcétera, etcétera, ejerciendo muchísimas profesiones, como jefes de mantenimiento también. Esos son misioneros. También hay secretarias, hay administradores de diversos tipos y hay muchos contadores. ¿Para qué? Pues es que es obvio, para manejar, por ejemplo, las finanzas que se necesitan como herramientas para llevar la obra. Es para la cantidad de cosas que hay que hacer, por ejemplo, en la representación legal frente al Estado en el que nosotros nos encontramos. La sumisión, respeto al rey, dice la palabra de Dios. Administradores, presidentes de misiones o directores de misiones o de institutos bíblicos que también se encuentran allí ejerciendo un ministerio como misioneros. Sí, muy bien. Equipos que hacen visitas además también a corto plazo, que podríamos decir algo así como misioneros ocasionales. Que ellos van, prestan un servicio durante un tiempo y luego regresan y ya no son comisionados más, pero también realizando diferentes tipos de ministerios existen misioneros así. Además existen misioneros que son entrenadores, entrenando a otros para que otros vayan a otros sitios. Y además existen consultores. ¿Qué son los consultores? Personas a las que se les pueden consultar cosas, literalmente. O sea, personas experimentadas o con diversos conocimientos que permiten
proveen de experiencia y de conocimiento a otros misioneros que también se encuentran en el campo. Estos son los consultores. Y hay muchísimos. Por ejemplo, en la misión transcultural hay una serie de consultores, como por ejemplo consultores de traducción, consultores de alfabetización, consultores de adquisición de cultura e idioma, etcétera, etcétera. Hay muchísimos. Además también hay ministerios de apoyo como servicios técnicos y servicios especializados. Por ejemplo, con computadores, brindando mantenimiento a máquinas específicas que se necesitan, etcétera, etcétera. Y son misioneros dedicados enteramente a estos ministerios de apoyo. Además, hay ministerios de apoyo que son redes de oraciones y de información, que se dedican como misioneros a orar por todas las misiones en el mundo, y en toda Colombia, y en toda Latinoamérica, y en todo sitio donde haya misiones, y además proveen información como movilización y otros aspectos para que la gente conozca lo que está sucediendo en el campo misionero. Además, hay misioneros que ejercen ministerios de literatura, o sea, que, por ejemplo, diferentes tipos de editoriales que ayudan a facilitar Biblias, que ayudan a facilitar tratados, que ayudan a facilitar libros y otros tipos de materiales con el fin de alcanzar a otros. Biblias también evangelísticas, tratados evangelísticos, libros que tratan temas evangelísticos para nosotros y para también nuestros objetivos, aunque no me gusta llamarlo objetivos, las personas que van a escuchar de la palabra del Señor, y otros tipos de materiales, y son ministerios de literatura. Además también hay mucho contenido multimedia. ¿Por qué lo meto multimedia entre literatura? Porque al fin y al cabo nosotros también hablamos a partir de textos. Un texto no es solamente algo escrito, si la escritura es una cosa y las letras es una cosa, pero también, por ejemplo, a través de contenido multimedia como PDFs o videos o cantidades de cosas así, pues también tenemos esos ministerios así de literatura. Existen misioneros ejerciendo ministerios de traducción, traducción de Biblias, traducción de libros, traducción de materiales, traducción de revistas incluso, que hablan acerca de la evangelización o que sirven para evangelizar, pero también que sirven para nosotros para capacitarnos en estos, en llevar la obra y en llevar la palabra del Señor. Misioneros que se dedican a ministerios de computación. Por ejemplo, hay programadores. No sé si ustedes saben también que se puede uno dedicar como misionero en el ámbito de la programación. Hoy día, por ejemplo, para el procesamiento de información relacionado con datos de cultura y de lingüística, por ejemplo, hay una diversidad de programas que son creados, que también son pues, editados a partir de algo y que son a través de lenguajes de computador, que sirven para procesar esa cantidad de datos que resultan. A veces llega a ser una cantidad de datos de cultura y de idioma. Además, también en ministerios de computaciones tenemos muchos técnicos, misioneros dedicados a brindar servicio técnico a diferentes computadores y sistemas. Miren esto, fotógrafos y diseñadores. Si hay diseñadores, perdón por meterlos en el mismo bolsa con los fotógrafos, yo sé que son labores diferentes, pero los meto allí porque tanto diseñadores como fotógrafos, si ustedes están en el grupo de misiones, sabrán, por ejemplo, que muchas de las historias también llegan con una foto, para poder acercarnos, para poder saber cómo va la obra. Yo estoy orando por Juana Caín, y oré por Juana Caín, pero qué chévere ver quién rayos es Juana Caín, o por ejemplo, quién es Timoteo, o de repente hemos orado incluso por Juan Horta. ¿Quién es? Pues todos esos ministerios fotográficos, si usted toma fotos bonitas, también se puede ser un misionero dedicado al ministerio multimedia. Diseñadores para generar, creo que aquí lo tengo, para diseñar páginas web, para diseñar, por ejemplo, otros servicios de oración y de información, facilitar precisamente estos medios para que la gente pueda conocer. Incluso hay misioneros que se dedican a ministerios entre las Fuerzas Armadas, no importa cuáles sean, por ejemplo, capellanes o del estilo de capellanes. Hay misioneros que ejercen así, están allí, no infiltrados porque saben que son allí, pero están ejerciendo una especie de iglesia, en realidad también, ellos son la iglesia y extienden la iglesia entre diferentes personas, como por ejemplo personas que pertenecen a Fuerzas Armadas. Se encuentran allí enseñando la palabra de Dios. Pastores también se dedican a esto y sembradores de iglesias en general.
Hay misioneros que se dedican a ministerios entre atletas o diferentes tipos de deportistas. Por ejemplo, capellanes o pastores de equipos profesionales, evangelistas y discipuladores. Además, sembradores de iglesias. Ustedes, por ejemplo, no sé si lo han escuchado alguna vez, personas que trabajan como misioneros entre los equipos de fútbol. Un 10 que tuvo Millonarios hace mucho rato, John Mario Ramírez se dedicaba precisamente, nuestro hermano John Mario Ramírez se dedicaba precisamente a hablar acerca de la palabra del Señor allí. Diferentes deportistas, mejor ni los mencionamos, diferentes deportistas también por sus redes sociales publican contenido acerca de la palabra del Señor. Hay algunos deportistas incluso que se han retirado para ser pastores y han dicho, mi sueño era ser pastor. Y Dios les ha permitido esas cosas. Esos también son misioneros. Misioneros además que se dedican a ministerios estrictamente multimedia, aparte de la literatura también. Por ejemplo, locutores de radio. Se puede ser misionero siendo locutor de radio. Traductores simultáneos. Esto es una bendición cuando hay, por ejemplo, un traductor simultáneo y es un misionero que se dedica específicamente a eso. Además, misioneros que se dedican a brindar servicio técnico para manejar y mantener diversos equipos que hacen falta dentro de las comunidades o dentro de diferentes espacios donde la palabra del Señor aún no ha llegado. Pastores y profesores que enseñan, que graban y que distribuyen contenido por diferentes medios de comunicación también son misioneros. Hay misioneros con ministerios incluso para todas las edades, como por ejemplo para niños. Y si no los conocen, yo les puedo presentar un par, no ahora, pero que se dedican, por ejemplo, a partir de campamentos, en los orfanatos, con niños en la calle y evangelización a ser misioneros. De hecho, dentro de nuestra cultura, que nosotros podríamos llamar misiones urbanas, se dedican también a este tipo de actividades y son misioneros. Ministerios con jóvenes, ministerios con ancianos, ministerios también para solteros, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también para matrimonios y son ministerios de evangelismo y de misiones para todas estas personas. Ministerios, por ejemplo, entre etnias tribales, que es de las que yo les he hablado bastante. ¿Qué se necesitan allí? Misioneros que se dedican a los ministerios como plantadores de iglesias, como traductores en ministerios de apoyo. Aquí en los ministerios de apoyo, por ejemplo, podríamos hablar de las 7 columnas del apoyo misionero, que es uno de los principios que podemos aplicar, como, por ejemplo, apoyo moral, apoyo en educación cristiana, para ellos y para otros, apoyo económico, apoyo de selección de misioneros. Todas esas son cosas que hacen los misioneros. Todas esas son cosas en las que los misioneros deben participar y deben involucrarse. Además también, como lo he dicho ya, consultores de traducción, de alfabetización, etcétera, etcétera, entre estos ministerios. También hay misioneros que se dedican a ministerios de agencias para el apoyo de personas aquí en nacionales. Por ejemplo, ministerios de apoyo y de liderazgo. Misioneros que se dedican incluso a fortalecer los hombros y los brazos de aquellos pastores y líderes que ya están sirviendo en la obra para brindar ese apoyo. Hay otros que se dedican a ministerios entre los judíos. Esos son, de hecho, hasta famosos, no sé si los han escuchado. Ministerios de evangelismo y de discipulado entre los judíos. Ministerios de plantación de iglesias. Y es curioso porque probablemente hoy día en los judíos sea parte de hasta los confines de la tierra. Hay muchas personas en este espacio de tierra, en este país, que no han escuchado el evangelio del Señor. Sí, parece curioso, parece interesante, pero hay muchos musulmanes también que son muy restringidos allá y en esas zonas. Hay ministerios entre rusos y eslavos. Esto, por ejemplo, es especializado porque ustedes conocen, por ejemplo, por diversas situaciones políticas, que el evangelio no entra tan fácil en estos sitios. Entonces hay diferentes tipos de ministerios, de evangelismo y de discipulado, de plantación de iglesias entre ellos, con mucha astucia y con mucha preparación también que se necesita. Hay misioneros que se dedican a ministerios a las prisiones. Por ejemplo, ahí evangelismo y discipulado y también otros capellanes. Ministerios, entonces, es lo que nosotros vemos que hay. Diferentes tipos de maneras como se puede servir, unos somos más adecuados que otros. Ministerios con énfasis en el evangelismo, ministerios con énfasis en el discipulado, ministerio con énfasis en la plantación de iglesias, ministerio con énfasis en la educación cristiana.
Ministerios con énfasis en ayudas sociales y comunitarios, como lo vimos la última vez. También ministerios enfocados en la ventana 1040 y todas las complicaciones que requiere, que reviste. Ministerios con énfasis en alcanzar al mundo también rápidamente. Y adivinen qué, todo eso con la meta de cumplir el mandato de Cristo, que es la gran comisión. Entonces, por propósito tenemos, y esta es una manera de ampliar la visión de todos nosotros, en saber que la multiplicidad de la gracia de Dios también nos toca a nosotros, porque nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Buenos o malos, pero necesitamos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Es lo que se nos ha dado para administrar. No enterremos el talento. Si usted tiene un don y si usted está participando precisamente como miembro de una iglesia local, les recuerdo que su compromiso es de edificación de la iglesia, de alabanza a Dios, de alabanza y adoración a Dios, y también de la extensión del evangelio. Todos nosotros como iglesia local necesitamos involucrarnos con nuestros dones adecuados a través de enfoques y especializaciones en la obra de Dios. No todos pueden ser defensores y no todos pueden ser atacantes. No todos deben ni pueden ser mediocampistas. Todos estamos llamados por Dios a labores especiales que recubren la evangelización hasta los confines de la tierra. Este es uno de los propósitos por los que nos encontramos aquí en la tierra. Todo con la meta de cumplir la gran comisión. Entonces, no enterremos el talento, pongámoslo a disposición del Señor, que Él es fiel, así que nosotros debemos ser fieles. Y así nuestro Dios será glorificado solamente por medio del Señor Jesucristo. Les invito a que oremos. Padre Celestial, gracias por concedernos la posibilidad de acercarnos a tu palabra y entender que nos has salvado. Has provisto para nosotros, Padre Celestial, a través del Señor Jesucristo, la salvación. Que tenemos una posición como hijos tuyos y que tú, Padre del cielo, quien al fin y al cabo tú juzgas y que has puesto sobre los hombros del Señor Jesucristo todo juicio, que has dotado de toda autoridad al Señor Jesucristo, Él también es quien nos manda. Y Él también, quien nos está enviando y nos advierte que debemos ser astutos, pero que también debemos ser mansos, sencillos. Ayúdanos, Señor, a saber cómo poner a disposición de todo el cuerpo de Cristo, esta iglesia local y la iglesia a nivel mundial, poner nuestros dones y nuestros talentos en el lugar al cual tú nos llames, porque definitivamente tu multiforme gracia nos ha dotado con dones diferentes, con muchas capacidades que son discretas, que son diferenciables unas de otros. Y nosotros, en nuestro compromiso de entregarnos completamente a ti, queremos participar de la edificación, de la alabanza a ti y de la extensión del evangelio con fidelidad, siendo buenos administradores. Abre nuestros ojos, por favor, Señor. Trae de tu libertad, trae tu salvación a nuestra tierra, a nuestra nación, por favor, porque hay mucho por hacer. Así que gracias por permitirnos participar del ministerio. En el nombre de Jesús. Amén.